Bien, vamos a continuar, hermanos, en esta tarde-noche con este tema que hemos estado ya hablando por ya varias semanas. Vamos a continuar hablando el día de hoy, como pueden ver y está ahí ya en pantalla, acerca de la responsabilidad de la iglesia con el evangelista. Vamos ya a acercarnos al término de este tema. Ya hemos concluido la parte de las cualidades que debe tener el evangelista, ya concluimos la parte de la obra que debe estar haciendo el evangelista y vamos a terminar hablando acerca de las responsabilidades de la iglesia. Como pueden ver, no hay tanto con lo que atorarse en cuanto se habla de este tema, más bien hay desconocimiento de muchas cosas, pero no es nada complicado hablar acerca de la labor del evangelista, la obra que él tiene que estar encargado de hacer y las cualidades que nos debemos de fijar que cumpla el evangelista. Más allá de eso no hay más, ¿verdad? Es esto y conocer que es parte del modelo bíblico y que por eso debemos de procurarlo dentro de la iglesia. Ya pusimos bajo la lupa el carácter que debe tener él, su obra, las cosas que está encomendado llevar a cabo. Hemos visto, ¿verdad?, qué tan incómodo, desgastante puede llegar a ser poder realizar estas cosas. Y si estamos hablando, ¿verdad?, si muchas veces como cristianos hablamos no solamente del evangelista, sino también de los ancianos, que hay un estándar muy alto, que hay mucha exigencia para el obrero de Dios que está encargado de realizar esta labor. Si decimos, tiene mucho que hacer, tiene mucho con lo que cumplir, si es así, es porque Dios también ha designado un soporte igual de alto para los obreros. ¿Sí? Aquellos que se encargan de realizar esta obra, sí, tienen una tarea grande, pero es porque también Dios ha provisto un soporte muy grande para ellos. Y ese soporte es la iglesia. Si la iglesia cumple, ¿verdad?, con la responsabilidad que le toca, el evangelista también va a poder llevar a cabo la carga que él tiene, ¿sí?, el trabajo que se le ha encomendado. El éxito de la obra depende de ambas partes. El evangelista va a hacer su parte y la iglesia también va a llevar a cabo el suyo. Así que lo vamos a ver de tres formas. Espero que el día de hoy podamos ver esta de la cual vamos a hablar el día de hoy, las responsabilidades materiales. Quiero que hablemos en cuanto a las responsabilidades de la iglesia. Me gustaría que lo pudiéramos dividir en las responsabilidades materiales en un primer lugar, en un segundo lugar las responsabilidades espirituales y emocionales, y en un tercer lugar las responsabilidades morales, ¿sí?, responsabilidades morales con las cuales también debe cumplir la iglesia para con el evangelista. Vamos a verlo de estas tres maneras y el día de hoy vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con las responsabilidades materiales, ¿sí? Claro, si van teniendo algún comentario, levanten su mano y podemos darles el lugar para que puedan expresar su comentario, su opinión. Quiero iniciar hablando acerca de esto. Como en muchas congregaciones, cuando se habla acerca del sostenimiento económico del predicador, del evangelista, a veces puede llegar a ser un tema que es visto por algunos hermanos como lo que se le paga al evangelista para que se ponga a hacer las cosas, o lo que se le paga al evangelista para que se ponga a trabajar. Puede ser visto este tema del sustento económico como un favor que se le está haciendo al obrero de Dios. Él quiere hacer esto y bueno, nosotros le estamos haciendo todavía el favor de darle ahí algún apoyo económico. A veces puede ser visto como una caridad o una limosna que se le da al obrero. Puede ser también visto por algunos hermanos como un recurso que debe salir solamente si nos está sobrando dinero. De lo que sobra, pues de ahí algo se le puede sacar para darle al obrero de Dios. Y en un último lugar, a veces también como algo de lo que no se debe hablar o debemos procurar no meternos mucho en eso porque estamos hablando de dinero y no deberíamos hablar tanto de dinero. Así que lo menos que podamos hablar acerca de eso, mejor. Lo menos que podamos tocar el tema, mejor,
para no estarnos peleando por cuestiones de dinero, cosas económicas. Es algo que en algunas congregaciones o que en la mente de algunos hermanos puede llegar a pasar. Y sin embargo, quiero que hablemos el día de hoy que la Escritura presenta algo muy distinto. Cuando se habla acerca del sostenimiento o del trabajo de los obreros de Dios, la Escritura lo pone de una manera distinta. La Escritura lo presenta como un mandato divino, una orden que viene de parte de Dios. Lo presenta como una cuestión de justicia. Justicia que Dios pide para sus obreros. Lo pide como un acto de responsabilidad compartida. El sostenimiento de estos obreros es una responsabilidad que debemos compartir con la iglesia. Y también, en un cuarto lugar, una inversión. Una inversión que estamos haciendo porque todo eso va a ir hacia la salud, el crecimiento de la iglesia y también la expansión del reino. Entonces, esto es como la iglesia presenta el sostenimiento. También es un tema que de pronto podemos llegar a desconocer. ¿Qué tanto lo conocemos aquí en cuanto a libro, capítulo y versículo? No lo sé, pero vamos a adentrarnos en él, ¿sí? Para que todos juntos podamos decir, bueno, ya todos juntos vimos cuál es la responsabilidad de la iglesia. Es algo que todos debemos de saber porque estemos aquí o estemos en alguna otra congregación. Tenemos que comprender cuál es nuestra responsabilidad en todo lugar en cuanto a esto. Quiero que veamos un primer pasaje bíblico, como les voy a poner aquí. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Me ayudas a leerlo, Monse, por favor? Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Sí, algo que estaba pidiendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que tuvieran cuidado, que Timoteo le enseñara a la iglesia, que tuvieran esta responsabilidad para con los ancianos, ¿sí? Pero hace referencia al obrero de Dios, ¿verdad? Cuando hace esta referencia, cuando hace referencia a la Escritura, dice: digno es el obrero de su salario, ¿sí? Los ancianos, aunque no es el tema ahorita, pero el apóstol Pablo dice: enséñale a la iglesia que los tengan en doble honor. ¿Doble honor qué es? Bueno, no está diciendo si ya los honraban, pues ahora honrenlos mucho. No, está hablando de la cuestión económica. Por eso mismo menciona el salario después. Está diciendo, va junto respeto y sostenimiento. Doble. Doble honor, doble valor, doble precio. Cuando nos vamos a la palabra griega, pónganles ese doble precio. Es decir, que entendamos que aquí hay una responsabilidad de la iglesia en cuanto a sostener y a respetar. Dice la Escritura, y como dice aquí el apóstol Pablo en este pasaje de la Escritura: no pondrás bozal al buey que trilla. Claro, estamos entendiendo y ponemos esta imagen, la pongo aquí para que vean la imagen que está poniendo el apóstol Pablo. Bueyes que están realizando esta labor de trillar, es decir, separar los granos, ¿verdad? Llevan aquí este aparato que ellos van arrastrando y van haciendo esta labor de trillar, de ayudar aquí a las personas que se dedicaban a la agricultura, a realizar esta labor, eso que les iba a servir de alimento. Si el buey, ¿verdad?, va ayudando a realizar ese trabajo, es el apóstol Pablo: le pongas bozal, que vaya comiendo de lo que va trabajando ahí, va a salir más. Pero si ese animal te está ayudando, le vas a poner un bozal para que no.
En ese sentido, cuando lo entendemos de esta manera, ¿cuál es el significado, hermanos? Si nos estamos refiriendo al obrero de Dios, ¿qué significado debe venir a nuestra mente cuando Pablo dice ponerle bozal al buey? ¿Qué significa en cuanto al obrero de Dios? ¿Quién me quiere compartir su opinión, comentario? Que no tenga escasez, o sea, que tenga lo necesario, ¿no? O sea, porque muchas veces decide el que predica, decide de que como no tiene sostenimiento, pues tiene que trabajar. Uh-huh. Y a la hora de trabajar, pues tiene que dedicarse a una empresa 8 horas y bueno, eso ya no es preparar, ya desatiende para prepararse en las cosas de Dios. Entonces, alguien me comentó una vez a mí que dice, si me retiran el sostenimiento, voy a tener que ponerme a trabajar, me dijo, ¿sabes? Y luego ya después, más adelante, no, sí, me siguieron sosteniendo, o sea, claro, de Estados Unidos, siempre son de Estados Unidos. Entonces, pero sí me comentó en una ocasión que tal vez le retiraban el salario y que tenía que buscar un empleo. Y pues, ya después supe que sí los van a seguir sosteniendo. Pero sí tienes que hacer eso y dedicarte tiempo a la empresa, tu horario, ¿verdad?, de trabajo, y descuida las cosas de Dios. Entonces, yo digo, se trata de eso, ¿verdad?, que no tenga carencia, o sea, o que tenga lo necesario para que no esté de que tiene que quitarle tiempo de las cosas de Dios a las cosas de su propio sostenimiento. Los hermanos nos habla acerca de estar al pendiente de sus necesidades, ¿verdad? Estar al pendiente de las necesidades del obrero de Dios. Bueno, aquí dice ponerle bozal al buey, o sea, de una manera intencional hacer algo que lo está deteniendo, ¿verdad? De una manera intencional taparle la boca al buey, ¿verdad? Dice Pablo que esto es algo que la iglesia también puede estar llevando a cabo. Intencionalmente ponerle ese límite, ¿verdad? ¿Cuándo? Bueno, pues cuando, de alguna manera, como dice nuestro hermano José, estamos al pendiente de esa cuestión. Puede ser limitarlo cuando no habría por qué ponerle límites, ¿verdad? Pronto. Es una cuestión muy común. No sé si en todas partes, no conozco otros lugares, pero al menos sé que aquí en México es una cuestión muy común el tema de las ofrendas. Se acumulan las ofrendas en muchos lugares, se acumulan, no se usan, se acumulan. Los hermanos se sienten contentos mientras ven los números de las ofrendas subir, pero la ofrenda nunca fue dispuesta por Dios para acumularse, sino para usarse. Entonces, eso es algo que pasa mucho, y cuando eso pasa, cuando los hermanos dicen, no, vas a estar limitado porque si no, se nos va a bajar la ofrenda. Eso es ponerle bozal al buey, ¿sí? Eso es ponerle una limitante cuando no debería haberla también, ¿sí? Entonces la Escritura nos habla y le dice Pablo a Timoteo, enséñales, ¿sí?, que no se estén quejando de eso, a que no nomás digan, qué bonita labor hace, hermano. No, la otra responsabilidad también, la material. No le pongan bozal al güey que trilla. Si el hermano, si este obrero de Dios está trabajando para ustedes como iglesia, ¿por qué lo van a limitar en cuanto a esas cosas? ¿Cómo no va a proveerse de lo mismo para lo que él trabaja? No está haciendo nada malo. Aquí dice que la Escritura dice eso, y claro, entendemos Deuteronomio capítulo 25, es donde vamos a encontrar este pasaje. Si ustedes me acompañan a Deuteronomio capítulo 25, van a notar algo que de pronto les puede parecer raro. Deuteronomio capítulo 25, versículos 1 al 3. Nos está hablando de dos personas que se pelean, que están riñendo, y que si el juez encuentra a uno inocente, lo va a dejar ir. Y si uno de ellos es culpable, lo va a azotar. Le dice, no lo azotes mucho,
que se puede envilecer. Nada más 40 azotes y ya. Y luego el versículo 4, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues de pronto dices, oye, como que se salió, ¿no?, del tema. Acá está hablando de dos personas que pelean y que el inocente se va, al culpable hay que azotarlo. Después dice, el buey que trilla, no le pondrás bozal. Cambia totalmente el tema. Y luego los versículos siguientes, otra vez se nos van a hablar acerca de cuando una mujer queda viuda, pero si el hermano vivía con ellos, que se case con su cuñado. Si el cuñado no quiere, pues el juez lo tienen que mandar a traer, que por qué no la quiere. Y si de todos modos no la quiere, aún mandarlo a traer, que le escupan la cara. Y luego que las pesas sean justas de los que venden. Dice uno, este capítulo 25, ¿qué pasa? Que se va de una cosa a otra, las riñas y luego el buey, ni está hablando de los animales, pero de repente mete al buey, de repente mete esto, de repente mete aquello. No sé si alguno de ustedes encuentra alguna conexión entre todo lo que está hablando el capítulo 25. Porque yo la veo difícil. Menciona cosas que parece ser que no tienen sentido, no tienen conexión una con otra. ¿Sí? Ya uno buscando más allá, ¿verdad? Buscando comentarios, buscando ver qué está pasando con ese capítulo 25, lo que nos parece indicar es que nos está hablando acerca de este capítulo 25, justicia. Se está hablando acerca de dignidad. Nos está hablando acerca de, además de la justicia y de la dignidad, de tener la avaricia en el pueblo. Cuando menciona al buey que trilla, nos está diciendo, no explotes al débil, de todos estos versículos, no abuses de tu autoridad, ¿sí? Sé justo, no seas avaro ni siquiera con el animal que te ayuda a prosperar. ¿Sí? No solamente con las personas, incluso ese animal que te está ayudando a prosperar. No seas avaro con él. Permítele que coma de lo que va trillando. Eso decía Dios en sus leyes. Y eso lo trae a colación el Nuevo Testamento. Justicia para el obrero de Dios. Dignidad para el obrero de Dios. Respeto. Que no haya avaricia para con el obrero de Dios. Esas cosas son las que se están mencionando y por eso el apóstol Pablo trae a colación este pasaje del Antiguo Testamento. Leemos primero a los Corintios, capítulo 9, que también aquí está puesto para quien guste verlo desde aquí. Primera carta de los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer primeramente desde el versículo 3 al 7. Hermana Eva, si lo tiene, por favor. Primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículos 3 al 7. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Sí, hasta ahí, hermana, muchas gracias. Entonces aquí nuevamente lo pone, ¿verdad? Algunos acusaban a Pablo tal vez de que no tenía un trabajo como otras personas y que se le estaba ayudando, ¿verdad? La iglesia lo estaba ayudando. Decían, mira que quiere que la iglesia le dé. Mira cómo otras iglesias le dan de lo suyo, cómo toma de lo de otras iglesias. Es un obrero del Señor. Es de que permita que esas ofrendas crezcan.
No, una iglesia le da allá, otra iglesia también le anda dando. Dice a Pablo: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿El obrero de Dios tiene derecho de comer y beber? Pues sí, también, si no se muere. ¿El obrero del Señor tiene derecho a casarse? ¿A tener una hermana junto con él? Pues sí. Los quieren ver dedicados nada más a eso, pero es el apóstol Pablo, también tenemos derecho. ¿Cualquier otro? ¿O solamente yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Todos los demás se les puede permitir, pero nosotros dos no. Si estamos realizando el trabajo de la obra del Señor, ¿por qué no? Y nos da ejemplos que ellos entendían muy bien. El ejemplo del soldado, el ejemplo del que planta en la viña, el ejemplo del que pone un árbol, y a poco uno pone un árbol y no come de él. Pues es tu árbol. Oye, lo vemos incluso hasta en cosas muy sencillas. Cuando uno está cocinando algo, ¿a poco no le agarran ahí, le meten la mano y hombre, pues tú estás cocinando, pues tú agarras y comes? Pues tú lo estás haciendo. ¿Sí? ¿A poco no tienes derecho a eso? O a servirte tú también un plato. Entonces es lo que el apóstol Pablo dice. Cuando estamos hablando de obreros de Dios que se dedican su vida a esto, hermanos, tienen derecho a eso. Tienen derecho a recibir de la iglesia un sostenimiento. No puede ser que estén trabajando para la iglesia y que no obtengan de la iglesia nada. El apóstol Pablo dice: es debido y es justo. Unos hermanos de pronto así se lo hacen ver a uno. Recuerdo que le decía a algunos hermanos: no, hermano, eso ya, decían, tanto, hermano, te vamos a dar tanto. Y yo decía: no, se me hace mucho, con esto me alcanza. Decían los hermanos: es justo, hermano. No digas que no, es justo que te lo demos. El trabajo que estás haciendo para Dios es debido, es responsabilidad nuestra darte eso. Entonces, tenemos que entender eso siempre como iglesia, que es debido, es justo, es justicia divina, es dignidad, que le correspondamos a los obreros de Dios de esa manera. Aquí Pablo, si seguimos leyendo los siguientes pasajes del versículo 8 hasta el versículo 11, dice: digo esto solamente como un hombre, ¿no dice esto también la ley? ¿Son pensamientos míos? ¿O no lo dice también Dios? ¿No dijo Él desde el principio: no pondrás bozadas, güey, que te diga? Y pregunta el apóstol Pablo: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Es que a Dios nada más le interesan los animales, por eso lo dijo? No, pues lo dice por nosotros. Lo dice por los obreros que quieren dedicar su vida a Dios. Por ellos lo dice. Porque si a Dios le importa tanto un buey que está trillando en el campo, ¿cuánto creen que le importa un hermano que se dedica a ser evangelista o que se dedica a ser anciano? ¿Cuánto creen que Dios se interese por él? ¿Cuál creen que es la dignidad que Dios quiere que le den a estos hermanos? ¿Verdad? Esas son las preguntas que nosotros debemos hacernos, y que la respuesta no es difícil. No es difícil comprenderla. Es gran cosa si cegamos de ustedes lo material, dice el apóstol Pablo. Si sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cegamos lo material. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Y vuelvo a estos ejemplos cotidianos. El que se pone a cocinar debe hacerlo con esperanza de que le va a tocar un plato, ¿sí? De que le va a tocar comer algo de eso que está preparando. Sinónimo que nomás uno tenga a las personas ahí como esclavos en la casa, que hagan de comer y que no coman nada, que busquen otra cosa de comer. Si tú estás trabajando,
pues tú esperas un fruto de eso. Pero la verdad es que sí llegamos a veces a un punto donde se acaba la esperanza para evangelistas y ancianos. ¿Sí? Muchos trabajan sin esperanza y a veces cuando uno les dice, me gustaría ser evangelista, te dicen, ay, pues yo no te lo recomiendo. No te lo recomiendo ahorita, mira, yo fui evangelista muchos años y yo te diría que mejor te pongas a trabajar en alguna empresa. Hermano, a mí me gustaría ser anciano. Pues mira, no está tan fácil la cosa como anciano, ¿eh? Yo creo que mejor busca otra cosa. Llegar a un punto en el que uno, como obrero del Señor, les dice a otros, no te lo recomiendo, no te lo aconsejo, vas a batallar mucho, te van a querer dar muy poco. Es un punto en el que hay que poner una alerta, porque muchos obreros del Señor están trabajando sin esperanza. Sin esperanza. Saben que en lo que trabajan no van a recibir un fruto, o no van a recibir un fruto justo, o no van a recibir un fruto digno. Nosotros no lo aceptamos. Creo que muchas veces, al menos yo personalmente lo he hecho, no sé si ustedes lo habrán hecho, pero hay trabajos a los que yo me he negado, empresas que te llaman y dicen, sí te queremos contratar, pero el salario que ofrecen, dices tú, no alcanza para nada. No voy a estar trabajando por eso. No, hombre, pues muchas gracias, ¿verdad?, por llamarme, pero no, uno quiere dignidad en lo que uno hace. Y Dios dice, cuando se trata de las cosas de Dios, es lo mismo. A los obreros de Dios trátenlos con dignidad. En un primer lugar, en cuanto a la cuestión material. ¿Sí? Si Dios considera una crueldad, ¿por qué es eso? Es crueldad. Que un buey que está trabajando para trillarse le ponga un bozal, que lo dejes con las ganas de estar comiendo lo que está trillando. Eso es crueldad. ¿Qué pensará Dios de una iglesia que está limitando a los obreros de Dios? ¿Qué pensará Dios de la iglesia que le pone bozal a los ancianos o que le pone bozal al evangelista? Que le retiene ese sostenimiento. ¿Sí? Que le dice, conténtate con eso. Esas son cosas que muchas veces no hablamos porque son incómodas. Cuando hablamos acerca de esto, a veces parece mala educación hablar acerca de dinero. Muchos evangelistas se niegan a querer hablar de este tema con la iglesia. Y me lo han expresado algunos de ellos. ¿Sabe qué, hermano? Yo no quise decir nada porque ¿cómo se va a ver uno? ¿Cómo se ve uno como evangelista viniendo aquí y decir, hermanos, apóyenme con más? ¿Qué va a decir? Este nomás le importa el dinero. Este nomás está pensando en eso. No que debiera trabajar sin pensar en esas cuestiones. Muchos evangelistas se niegan a tocar estos temas, a hablar acerca de la obra del evangelista porque no quieren llegar al punto de decir, hermanos, sostenimiento, ¿qué pasó? Como yo le he dicho otras veces, ojalá que fueran temas que otros hermanos tocaran. Y la verdad es que casi siempre toca que el evangelista tenga que hablar acerca de esto. Que el evangelista tenga que hablar acerca de su propio sostenimiento. ¿Qué más quisiera el evangelista? Que otro hermano varón se parara y dijera, hermanos, hoy vamos a hablar acerca del sostenimiento, del evangelista. Vamos a hablar acerca de esta cuestión porque la Biblia nos enseña esto. Pero muchas veces no sucede. Es uno mismo el que tiene que hablar acerca de eso. Son los ancianos mismos los que tienen que hablar con la iglesia acerca de esta responsabilidad.
Quiero que leamos también lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. Me vas a leerlo, Elisa, por favor. El que es enseñado con la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Sí, nos lo pone Dios de una manera maravillosa. Sí. Nos lo pone Dios de una manera en donde nos dice, es que al final es puro agradecimiento. Es decir, si me estás instruyendo en la verdad de Dios, ¿por qué no te voy a hacer partícipe de las cosas buenas? Si como iglesia estás queriendo ayudarnos, ¿por qué no te vamos a hacer partícipes? ¿Por qué nos vamos a limitar en esas cosas buenas que te queremos dar? Que tenemos que darte, que es nuestra responsabilidad darte. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. A quienes nos instruyen en la verdad de Dios, debiéramos verlos de esta manera. ¿Cómo no vemos a los policías? Bueno, de pronto hay malas ideas, ¿verdad? Pero son quienes nos dan seguridad. Los niños crecen muchas veces queriendo ser policía, quieren ser bomberos, ¿sí? Quieren ser esos personajes que ayudan, que están para proteger, que nos cuidan. ¿Sí? Soy el hermano Omar, ¿cuántos queremos ser ancianos? Ya nomás hablar de la cuestión económica es me la pienso para ser anciano, porque yo sé que ser anciano es comenzar a batallar en eso. Nos la pensamos para ser evangelistas, no porque no nos sintamos preparados espiritualmente, sino porque sabemos que le vamos a tener que batallar materialmente. Si otros hermanos sabemos que estamos siendo enseñados, ¿por qué no hacer partícipes a estos obreros de toda cosa buena? De toda. ¿Sí? La iglesia, como dijo el hermano, tiene que garantizar que al obrero de Dios no le falte nada. No que tenga lujos. La iglesia no está encargada de que el obrero de Dios tenga lujos. La iglesia no está encargada de que el obrero de Dios esté bien cómodo, sino de que tenga lo necesario. ¿Qué le puede preocupar a un evangelista? ¿Cuáles pueden ser sus preocupaciones? Su familia, el alimento, el vestido, el servicio, la luz, el gas, el agua, salud, la renta. Van a decir todos, pues también nosotros. Pues sí, pues el evangelista no es diferente, es lo mismo que ustedes. Esas cosas que les preocupan a diario a ustedes, pues también al evangelista le preocupan. ¿Sí? Muchas veces el evangelista también tiene familia, tiene su esposa, tiene sus hijos. Si como iglesia decimos, bueno, pues ¿para qué le entra entonces si se va a estar quejando? No, más bien nuestro pensar debe ser, el hermano le quiere entrar, vamos a ver cuál es nuestra posibilidad de ayudar. ¿Cuál es nuestra posibilidad de cumplir con nuestra responsabilidad? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y entonces es esto nada más. Asumir esta responsabilidad, hermanos, hermanas, con madurez, con fidelidad. ¿Sí? De hecho, algo que comentaba yo con Monse la vez pasada es el tema del propósito en las ofrendas. Que a muchas iglesias no tenemos de pronto propósito en nuestras ofrendas. Ofrendamos o nos damos predicaciones de que, hermanos, hay que ofrendar más. ¿Para qué? Pues no más, para tener más. Y no hay un propósito real. A veces yo le decía, hay congregaciones, a mí me ha tocado estar en congregaciones donde nuestros gastos del mes son jugo de uva, pan sin levadura, el rollo de papel, nada más. A veces la renta también. ¿Cuánto es? A veces con 2,000 pesos ya llenaste eso. 2,000 pesos ya quedó. ¿Para qué entonces nos motivamos a ofrendar más que eso? Si con eso lo llenamos.
pero es bueno que como iglesia nos pongamos propósitos. Hablemos de en qué estamos gastando. Para eso son estos reportes que también nos dan nuestros hermanos. Hermanos, en esto estamos gastando. Hay que ofrendar pensando en que para eso estamos dando. Siempre, cada ofrenda que doy estoy aportando para eso. Nos está quedando más dinero de eso. Ah, qué bueno. ¿Cuál va a ser el propósito entonces? Nos está quedando más. ¿Qué propósito le vamos a dar a eso? ¿Hacia dónde vamos con eso que estamos aportando? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta nada más esto. Dice nuestro hermano, nos hablaba de cómo a veces los obreros de Dios se ven obligados a buscar un trabajo, a decir, pues es que no me alcanza, tengo familia, tengo cuentas por pagar, tengo deudas, todos, tengo que comprar para mis hijos, para mi esposa, educación. ¿Cómo le hago? Quiero hacer el trabajo para la iglesia, pero no lo voy a llenar más que con un trabajo. Un trabajo de 8 horas, 9 horas, 10 horas cada día. Obviamente no van a permitir que haga un buen trabajo para la iglesia. Eso es lógico. En cuanto a esto, las renuncias del ministerio, ¿verdad? Como lo pongo aquí. Así como lo ven, ¿verdad? Estas son las cosas en las que renuncian los evangelistas, los ancianos cuando deciden que quieren hacer la obra del ministerio. No hay seguro médico, no hay Infonavit, no estás haciendo puntos, no hay una aforo, no hay bonos, no hay vales de despensa, no hay vacaciones pagadas, no hay incapacidad pagada, no hay antigüedad, no hay seguro de vida. Muchas veces pues no hay una estabilidad, ¿verdad? Como muchos empleados de pronto, cuando fui empleado, pues yo tenía esa estabilidad, ¿verdad? Yo sé que existe una estabilidad cuando tú tienes un empleo. Y tú sabes decir, no me pueden correr, porque tengo contrato. Tengo contrato, he firmado. ¿Qué pasa si te corren y tienes contrato? Demandas, ¿qué te tienen que dar? ¿Qué pasa si renuncias? ¿Te liquidan? ¿Te liquidan? No sé, ¿verdad? Si renuncias, te liquidan, ¿verdad? Si te están despidiendo injustamente, te tienen que indemnizar, puedes demandar y te indemnizan. ¿Sí? ¿Qué pasa con el evangelista que un día para otro ya no se le quiere sostener? Se le da su liquidación. Me propuse recientemente al hermano Ángel, le retiraron una de sus ayudas, y a lo que tengo entendido, como que sí había porcentajes, pero hubo un previo aviso, pero él concluyó que se había terminado la ayuda por parte de ciertos hermanos porque lo liquidaron. ¿Así? Le llegó una cantidad que él no supo de qué o por qué en esa cantidad de así y ya era. Estuvo mal. Hubo su liquidación, pero pues por otro lado, pues sí perdieron esa sustancia. Sí, si fue así, ¿verdad? Son cosas que de repente son muy anormales, ¿verdad? Que existan. Así como pueden haber historias así de ese tipo, pues otros tienen muchas no, de repente me quitaron y pues ya, o sea, me dijeron ese día, es que no te vamos a dar. Como el mismo hermano Lázaro, ¿verdad? También tiene de ese tipo de cosas, nos ha contado, ¿verdad? Que de un día para otro le dijeron que no y ya se quedó así como que, pues ahora qué.
¿sí? Porque este tipo de cosas no existen. Yo sé que hay hermanos que viven de pronto bajo lo mismo, ¿verdad? Que los empleos que tienen, pues tampoco tienen nada de esto. Pues estos mismos hermanos sabrán decir qué tan difícil es vivir de esta manera, ¿verdad? Trabajando de una manera en donde pues no hay seguro, no hay pensión, no hay bonos, no hay aguinaldo. Pues es irle sacando, ¿verdad?, de lo que se puede. Más aparte, si el evangelista un día le depositan el 1, otro día le depositan el 3, otro día le depositan hasta el 10, como que nunca hay una estabilidad muchas veces tampoco en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo justo como iglesia? Bueno, pues que si lo vamos a sostener, pues que lo hagamos de una manera constante, de una manera puntual, de una manera generosa. Si nos vamos a echar ese compromiso, esa responsabilidad, pues es justo que a nuestros hermanos lo hagamos de esa manera, ¿verdad? Sostener a quien nos enseña, a quien realiza esta labor, pues no es darle caridad, es apoyarlo, es cubrir su espalda, es decir, estamos para ti, mi hermano, te tienes que preocupar tú por eso. ¿Qué cosas pueden ser necesarias? Pues de pronto, ustedes saben, ustedes me lo dijeron ahorita, cuestión de salud, cuestión del vestir, la cuestión del alimento, y saberle decir al evangelista, estamos para ti en eso, ¿verdad? Obviamente que todo esto va a donde próximamente también podamos ver esto. No quiero yo decirlo de una manera en donde digo únicamente, sean así conmigo, hermanos, no. Es que luego va a venir alguien más. Hay que aprender a ser así con él, con quien venga después. Tal vez la vida los lleve a tener que reunirse en otro lugar, en otra congregación. Si hay evangelista, o si están intentando que haya un evangelista, hay que tener en cuenta esto. Hay que ser el hermano, la hermana que dice, hermanos, pero hay que sostenerlo generosamente. Hermano, va a tener esta dificultad, va a tener esta otra, hay que verlo. Y que les podamos sostener a ellos de esa manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. Hermano José. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sí, entonces esto es algo que creo que muchas veces hemos enseñado, predicado. El diezmo ya no existe, el diezmo era el Antiguo Testamento, los sacerdotes utilizaban ese diezmo para su sostenimiento también, para lo suyo. ¿Cómo es ahora? Pues es lo mismo. Los que trabajan en las cosas del templo no comen del templo. No sabemos que es así. Dice el apóstol Pablo, les preguntaba, ¿no sabían ustedes? Claro que lo saben, son judíos, conocen la ley. Los que sirven del altar participan, ¿no sabían? Pues claro que sabían. Es que no querían hacer lo mismo con los obreros que existían en la iglesia. Así también ordenó el Señor. Los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es justo y es debido que como iglesia sostengamos a quienes trabajan como evangelistas, quienes trabajan como ancianos para la iglesia. Y el que quiere ser evangelista, el que quiere ser anciano, si la iglesia te está diciendo nosotros te sostenemos, él no tendría por qué decir, no, hermano, gracias. Gracias por su sostenimiento, pero yo prefiero trabajar. Es que yo todavía hay cosas que quiero hacer. Es que yo me gusta más el trabajo que tengo acá. Entonces ahí en los ratitos que pueda, ayudo a la iglesia. Si quieres trabajar para esto y la iglesia te puede sostener, tienes que aceptar ese sostenimiento. Si no, mejor no trabajes en eso. Muchos lo buscan porque no alcanzan. Pues si la iglesia te está diciendo te sostenemos,
No está bien que uno les diga que no. Sí. Los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, no que vivan de otras cosas. Tienen que vivir del Evangelio. Sí. Quiero terminar ya nada más con esta parte, este estudio, con lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículos 14 al 16. Aquí lo tienen también en pantalla, Filipenses capítulo 4, versículos 14 al 16. Quiero decirles, hermanos, que cuando hablamos acerca de la responsabilidad material, no se traduce solamente en cuestiones de la ofrenda o cuestiones de dinero. A veces también está en suplir el día a día, que a veces existe. No solamente en el dinero, sino también en lo que materialmente, en cualquier cosa que materialmente se puede necesitar, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando él llevó a cabo esta predicación del Evangelio, ninguna iglesia, sino solamente ellos, participaron con Pablo en razón de dar y recibir. Dice que con Epafrodito enviaban para sus necesidades. ¿Qué sería lo que enviaban? Tal vez dinero de las ofrendas, tal vez artículos, alimentos, ropa, no sé, quién sabe qué tipo de cosas le enviaban a Pablo. No necesariamente tiene que ser dinero lo que le enviaban, pudo haber sido cualquier otra cosa, cualquier otra cosa que le ayudara a sus necesidades. Y eso también es bueno y es debido. Entonces yo quiero terminar con esta cuestión porque de mi parte es algo que yo les agradezco mucho a ustedes y que creo que estamos haciendo muy bien como iglesia. Creo que ustedes, y no hace falta mencionarlo, creo que todos como iglesia saben cuál es la aportación de la ofrenda que sale de aquí para el evangelista. Ustedes saben que es algo que se va en un ratito. Ustedes saben que es algo, pues muchas veces muy simbólico. Pero lo que sí les digo es que muchas veces se agradece mucho y es bueno que te inviten un plato de comida. Eso también es parte de la responsabilidad material. Es bueno y también es parte de esta responsabilidad que a veces te regalen una camisa. Eso también es parte, ¿sí? Que a veces te inviten a su casa a dormir, que te regalen un libro ahí para que estudies, que te ayuda a tu estudio, a tus sermones, lo que haces. Te dan una cosita, te dan otra. O hermano, nosotros te movemos, tienes en qué moverte, ¿no? Te muevo, ahí trae un carro, ahí está el carro, ahí está la camioneta. Todo eso es bueno. Y la verdad, hermano, yo se los agradezco bastante. Para que no sintamos que se está dando muy poco, no, hermanos. Yo siento que en esta congregación estamos dando bastante. Sí. Les digo, no sé si conocíamos todos estos pasajes bíblicos que hemos mostrado, pero al menos yo sé que en la práctica conocen, saben bien lo que es aportar para los obreros de Dios. Y me gustaría que continuara eso sabiendo que lo están haciendo, sabiendo que lo estamos haciendo muy bien. En cuanto a esta parte de la responsabilidad material, yo no tengo nada que decirles como iglesia. Creo que se ha estado haciendo de una manera excelente. Creo que ha sido cubierto todo de muchas maneras, ¿sí? Entonces es algo que yo les agradezco y que les digo, mis hermanos, ya sea aquí, ya sea en otro lugar, este tipo de cosas son buenas. A lo mejor no sale mucho de la ofrenda, pero hermano, te invito a comer. Hermano, ahí te va para la gasolina. Hermano, ahí te va una sudaderita ahorita que hace frío. Hermano, ahí está la casa para cuando gustes, sí, lo que necesites. Todo eso es parte de la responsabilidad material. ¿Sí? El evangelista o el anciano no puede solamente decir, hermano, me están dando muy poquito. Sí, pero todo lo demás también cuenta. Todo lo demás también suma a todo esto, hermano. Bueno, de ahora que tenemos meses, ¿verdad? De ahora que decidimos, ¿verdad?
apoyarte como evangelista y todo. Entonces sabemos todos, ¿verdad?, que el sostenimiento viene de Estados Unidos. Y como nos comentaba, ¿verdad?, que ellos te habían dicho que a 1 año y todo esto. Entonces, ahorita es bueno, ¿verdad?, saber, conocer, estar en el mismo canal todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se llega el momento en que la iglesia de Estados Unidos surgiera algo y que dijeran, hermano, ya no te podemos apoyar, entonces tú nos comunicarías, ¿sabes qué? Los hermanos en Estados Unidos ya no me pueden apoyar. Entonces la iglesia debería estar en ese tiempo ya preparada para que si ocurre algo así, decir, pues sigue adelante, porque sería algo, o sea, ahorita que estamos aprendiendo todo esto, sería que cuando de repente dieran la noticia tú, que oye, los hermanos ya no me pueden sostener, o ya me cortaron el salario o algo, y que dijéramos, bueno, ni modo, se acabó, y que ya, se quedó todo así. O sea, qué bueno, ¿verdad?, que si llegara el momento de decirle a la iglesia, sigue hermano adelante, sí podemos, o sea, qué bueno, ¿verdad? Nos sirve mucho esta clase para también, si se llegara el momento, ¿verdad?, ver eso ¿verdad?, que no ocurriera aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, hermano. Como sea el evangelista, el anciano debe estar al pendiente de bajo qué posibilidades siempre está la iglesia, ¿sí?, bajo qué posibilidades está trabajando. Y pues gracias, eso es bueno que como iglesia comencemos a pensar de esa manera.